Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol y sí. Toca seguir hablando de fútbol, dos noticias, una relacionada con Mbappé, que le están dando duro en Francia, ¿no? Porque al parecer no encuentra a su nivel, no tiene un buen rendimiento ni con Francia ni con el Real Madrid. Y otra noticia sobre el tema del derby, un artículo de Marca retratando en cierta manera lo que es el patético de Madrid respecto del comunicado que sacaron, quejándose de que el Madrid viene con más descanso, perdón. Así que partamos con el tema de Mbappé. Como dije, ambos artículos están a través de Marca y dicen lo siguiente: estoy en una etapa de mi vida y de mi carrera en la que yo no me doy cuenta. Vengo, juego e intento dar lo mejor de mí para ayudar al equipo. Lo que piense la gente es la menor de mis preocupaciones, confesó Kylian Mbappé en rueda de prensa sobre las críticas a su fútbol y el recibimiento que podría recibir esta noche durante el partido frente a Bélgica. De campar a sus anchas por los terrenos de juego del fútbol francés durante su etapa en el PSG, a las dudas que sobrevuelan en cada una de sus participaciones con Les Blues. Es un delantero que puede estar en una posición axial que le convenga con bastante libertad. Ahora, si esperas que Kylian sea un pivot, no es eso, trató de explicar Didier Deschamps para zanjar el debate sobre la posición del 10 en su esquema. Lo hizo de la manera más sencilla para que todo el mundo lo pudiera entender. El seleccionador no le pide al francés en ningún caso que sea la referencia del equipo, sino que disfrute de la libertad que tiene para jugar por dentro, lo que viene siendo jugar en las tres posiciones y no hacerla en ninguna, moverse a su antojo en busca de su comodidad, porque ahí es donde más daño hace, una libertad que también le ha dado Ancelotti dentro de su esquema, que considera que es la clave que se entienda a la perfección con Vinicius. Y es que desde la marcha de un 9 de referencia como era Giroud o Benzema, la selección francesa se ha quedado huérfana en ataque. Además, la explosión de Barcola en la banda izquierda ha provocado que Deschamps tenga que buscar dar con la tecla para encajar todas sus piezas. Así las cosas, las palabras de los protagonistas hacen pensar que Mbappé seguirá jugando por dentro justo por delante de Griezmann. La rueda de prensa de Kylian Mbappé me sorprendió y avergonzó. Las palabras utilizadas fueron inapropiadas, no las de un líder y menos las de un capitán. No se puede ser insensible a los sentimientos de los aficionados de la selección francesa, a las frustraciones que puedan albergar, a las preguntas que puedan tener. Hay que intentar responderles, darles esperanzas. Eso es parte del trabajo y del vínculo emocional que tienes que tener con tu público, señalaba el exfutbolista francés en una columna publicada este lunes en L'Équipe. Vicente Lizarazu no dudó en arremeter contra la estrella francesa antes del segundo partido en la UEFA Nations League y terminó lanzando un dardo envenenado. Para mí, ser futbolista también significa pensar en preservar la salud mental. Si estás preocupado por pensamientos externos, parásitos y negativos, inevitablemente tienen un impacto en tu mente y pierdes tu fuerza, tu energía, tu placer. La guerra psicológica que libraron él y el PSG tuvo un enorme impacto. Obviamente Mbappé ya no está explosivo ni decisivo como antes, sigue siendo un muy buen goleador, un muy buen jugador por supuesto, pero ya no da miedo como antes. Está viviendo un año complicado que empezó con el PSG y continuó con la selección francesa. Para mí, esto es consecuencia de una situación increíblemente conflictiva con su antiguo club, durante la cual lo extradeportivo tenía prioridad sobre el deportista, afirmó Lizarazu. Necesita volver a ser solo un futbolista, pensar solo en el entrenamiento, el partido, el juego, la recuperación, sin dispersarse como hizo la temporada pasada. A ver, mira, yo lo que creo que le pasa a Mbappé es que Mbappé tiene el síntoma, ¿no? O ese síndrome que le pasa a una persona cuando, digámoslo así, quiere una relación, ¿no? O está en un vínculo, ya sea emocional, el cual sea, que pones todo tu esfuerzo para que las cosas funcionen y cuando finalmente, digámoslo así, voy a poner un ejemplo súper concreto, ¿no? Te casas con esa persona, es como que muchas veces las personas dejan de esforzarse. Y es un caso muy recurrente y muy tratado en las terapias psicológicas, ¿no? Es como que dejas de intentar. Y muchas cosas se mueren ahí, ¿no? Y creo que eso es lo que le pasa a Mbappé. Yo creo que al final Kylian Mbappé estuvo tanto tiempo en el París que él mentalmente se rindió y al final aceptó que quizás nunca iba a salir del PSG. Y eso creo yo que lo destruyó totalmente, no solo mentalmente, sino que futbolísticamente. El problema de Kylian Mbappé es que no tiene hambre.
no es un tema futbolístico, no es un tema mental, es que no tiene hambre el chico. Yo creo que él ya considera que ganó bastante, creo que él considera que ya hizo suficiente y a lo mejor en su mente él ya dio lo que tenía que dar. Se entiende, está sin hambre, porque es lo que a mí me pasa. Yo veo a Mbappé en el Madrid y, por ejemplo, en vez de bajar a buscar balones, en vez de cada momento ofrecerse, de decir dame el balón, de decir pásamela, yo me la llevo, yo soy importante, Mbappé se esconde, comienza a trotar, comienza a caminar, es como que no le da importancia al juego. Es como que dijera en algún momento me va a caer y la voy a meter. Entonces yo veo un síntoma de mucha conformidad en el delantero francés, de una, ¿cómo se puede decir? De un nivel bastante mediocre, por así decirlo, en el sentido de que él no tiene hambre, no busca el balón, no tiene intensidad, no tiene ganas, y yo creo que llegó al Madrid en un momento en el que no debía haber llegado. Quizás para mí Mbappé debió llegar esa vez que el Madrid pagó, creo que 180 o quería pagar alrededor de esa cantidad por él, y creo que ese fue el momento en el que Kylian Mbappé se rompió. Y ahí es donde está el asunto, digámoslo así. Entonces yo creo que por ahí va el asunto. Creo que Kylian Mbappé le falta gana, le falta hambre, le falta entender que es un jugador diferencial. Es lo mismo que le pasa a Brahim, por ejemplo, lo mismo que le pasa a Rodrigo, pero lo que sí tiene Vinicius es eso específicamente. Le falta gana, le falta confianza, le falta fuerza, pero creo que por ahí va el tema. No es un tema mental, no es un tema futbolístico, es un tema de ponerle gana, de ponerle huevos, digámoslo así, de ponerle actitud, porque básicamente si Kylian Mbappé mejora ese aspecto va a ser un jugadorazo. Y pasando a la otra noticia, vamos a hablar del tema del patético, ¿no? El artículo está a través de Marca y dice lo siguiente: a 3 semanas del derbi ya hay lío, el calendario ha agitado el avispero y la polémica no se ha hecho esperar. Los siempre cuestionados horarios son el motivo de enfado de uno de los contendientes. El Atlético llegará al duelo ante el Real Madrid del próximo 29 de septiembre a las 21 horas en el Chiritas Metropolitano, con 48 horas menos de descanso que su rival. Todo aquello porque la jornada anterior, que se disputará entre semana, los de Ancelotti jugarán el martes 24 frente al Alavés en el Santiago Bernabéu y los de Simeone el jueves 26 en Vigo frente al Celta. La indignación rojiblanca por esta ventaja es mayúscula. Enfado que sorprende en el Real Madrid, que dice haber estado en el pellejo del Atlético en numerosas ocasiones en los últimos años, e invitan a retroceder a la pasada temporada para encontrar un precedente todavía más sangrante para sus intereses. El caso al que se refieren es el derbi copero del pasado mes de enero, cuando disputaron los octavos de la Copa ante el Atlético con 4 días menos de descanso que su rival. Ahí no mediaron horarios impuestos, pero sí un calendario que le jugó una mala pasada. El Madrid disputó la final de la Supercopa de España el domingo 14 de enero en el Riad, y el derbi copero se jugó el jueves 18, con los rojiblancos sin competir desde el miércoles 10 de enero. 8 días tuvieron para prepararlo los de Simeone y la mitad los de Ancelotti. Pero, ¿qué dicen los antecedentes en los derbis? ¿Quién ha salido más perjudicado por el calendario en las últimas temporadas? El Atlético ha abierto un melón que invita al análisis. ¿A quién le ha ocurrido más veces la situación que denuncian los rojiblancos en esta ocasión? El resultado es demoledor. En las últimas 4 temporadas se han disputado 11 derbis, 8 de Liga, 2 de Copa y 1 de la Supercopa de España. Pues bien, en 9 de ellos llegó el Real Madrid con menos descanso que el Atlético, y en los otros 2 llegaron en igualdad de condiciones. En total, 367 horas, 15 días más de descanso han tenido los de Simeone en las 4 últimas temporadas. Entonces yo creo que hay que quedarse callado, ¿no? Porque el asunto es el siguiente. Yo lo dije y lo mencioné en el video anterior, mencioné precisamente esto, que la temporada anterior el Madrid había jugado un derbi con muchos días menos de descanso. Entonces ese es el tema. ¿Sabes qué es lo que me pasa y me molesta? Es que muchos clubes se sienten con la autoridad, se sienten con esa sensación de que son como un club superior, de venir a insultar al Real Madrid. Y eso a mí me molesta, ¿sabes por qué? Porque siento que clubes pequeños como el Atlético, clubes pequeños como el Barcelona, intentan siempre menospreciar al Real Madrid, comienzan a meter mierda, ¿no? Como si fueran los amos de la liga. Bueno, en estos momentos lo son, pero tú te das cuenta de que el Atlético tiene demasiado peso porque tienen la cara, como se dice en Chile,
porque en Chile se dice care raja, ¿no? Que básicamente que eres un fresco, que eres una persona muy... no sé cómo poder decirlo, es difícil de interpretar, ¿no? Sin embargo se entiende, ¿no? Entonces ese es el asunto con el Atlético de Madrid, que son unos sinvergüenzas, y esa es la verdad de las cosas, ¿no? O sea, no puedes quejarte cuando te han favorecido históricamente, ¿se entiende? Y aquí están los datos. Entonces, ¿cuál es la queja? Y ese es el problema. Al final da igual porque esta gente se va a seguir quejando, van a seguir sacando comunicados, van a seguir poniéndole el culo al Barcelona y todo va a salir exactamente igual, todo va a seguir como tiene que seguir porque al final esta gente es la que controla la liga y no hay ley que les pueda penalizar por todas estas situaciones, ¿no?